Bienvenidos una vez más a este espacio donde desgranamos los secretos del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y, por supuesto, las historias que nos tocan el corazón. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí, como siempre, y más aún con la noticia que vamos a tratar hoy, una que ha sacudido las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de fans. Ya saben que nos encanta traerles lo último y lo más interesante y hoy, amigos míos, tenemos algo que de verdad, les va a dejar con la boca abierta. El título lo dice todo y es la chispa que ha encendido esta conversación. Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel tras años de silencio. Sí, han leído bien. Imaginemos la escena, dos de las estrellas más queridas de Turquía, dos nombres que resonaron juntos en miles de hogares y corazones gracias a su inolvidable química en Senkalkapm, mejor conocida aquí como Mi Puerta No Llamar. Han pasado años desde que sus caminos se separaron, al menos públicamente, y el silencio entre ellos, o la ausencia de encuentros conocidos, ha sido un tema recurrente de especulación para sus seguidores. Pero parece que ese silencio se ha roto de la manera más emotiva posible. Así que si son fans de Kerem y Hande, si vivieron la magia de Serkan y Eda como nosotros, o simplemente les encanta seguir las trayectorias de estas grandes figuras, este vídeo es para ustedes. Prepárense para una dosis de drama, emoción y, quién sabe, tal vez un poquito de esperanza. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a desempacar esta noticia que ha causado tanto revuelo. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que se ha viralizado en las redes, apunta a un encuentro inesperado entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un encuentro que, según los reportes, desató una profunda emoción en Kerem. Hablamos de un momento cargado de historia, de recuerdos compartidos, de una conexión que trascendió la pantalla y que marcó a una generación de fans. Recordemos que Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno. La química entre Kerem y Hande era palpable, eléctrica, y conquistó a audiencias en Turquía y en muchísimos países alrededor del mundo. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ se convirtieron en una pareja icónica, y la vida real, como suele suceder, a menudo se entrelaza con la ficción de maneras sorprendentes. Durante el tiempo que la serie estuvo al aire, y poco después, la relación entre Kerem y Hande fue uno de los temas más comentados. Su cercanía, sus gestos de afecto, las entrevistas conjuntas, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores de que lo que veíamos en pantalla era también una hermosa realidad. Y aunque ambos siempre mantuvieron una cierta discreción, su carisma y la forma en que se complementaban hacían difícil no imaginarlos juntos. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias llevaron sus caminos por rumbos distintos, al menos en cuanto a relaciones personales se refiere. Han pasado años desde que se les vio juntos de forma pública o se pronunciaron sobre su vínculo más allá de la amistad profesional. Y es precisamente esa ausencia, ese silencio del que hablamos en el título, lo que hace este presunto reencuentro tan impactante. Los detalles sobre el evento específico en el que se encontraron no están completamente claros, pero los rumores sugieren que fue en una gala, un evento benéfico o una celebración privada donde sus caminos se cruzaron nuevamente. Imaginen la sorpresa inicial, el reconocimiento mutuo y luego, la avalancha de recuerdos. Ver a una persona que fue tan importante en tu vida, con la que compartiste tantas experiencias intensas, después de un largo periodo de tiempo y distancia, es una situación que inevitablemente genera emociones fuertes. Según lo que se comenta en las plataformas digitales, específicamente en foros de fans y cuentas dedicadas a la farándula turca, Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas al ver a Hande Erçel. Esto no habla de tristeza, sino de la profunda conmoción y la emoción del momento. Piensen en ello, ver a alguien a quien alguna vez amaste o con quien tuviste una conexión muy especial, después de años, en un contexto distinto. Puede ser la nostalgia, la gratitud por los momentos vividos, el reconocimiento de lo que fue esa etapa de sus vidas, o incluso la constatación de cuánto han crecido y cambiado ambos desde entonces. Las lágrimas en este contexto son un símbolo de la profundidad de los sentimientos y de la fuerza de la conexión que existió. Los testimonios, aunque fragmentados y provenientes de testigos indirectos o de lo que se ha interpretado en redes sociales, describen un momento de gran emotividad. Se habla de una mirada prolongada,
de un acercamiento cauteloso, y luego, de la reacción de Kerem. Es posible que haya sido un cruce de miradas que lo transportó de vuelta a aquellos días de rodaje, de risas compartidas en los descansos, de la adrenalina de los estrenos, y la popularidad arrolladora que ambos experimentaron. Es un reflejo de lo significativo que fue su vínculo, no solo para ellos como compañeros de trabajo, sino también para la audiencia que los adoptó como una pareja de ensueño. Para Anne Derzel, este reencuentro también debió haber sido significativo. Aunque los reportes se centran en la reacción de Kerem, es natural pensar que para ella también fue un momento de reflexión. Ver a un antiguo colega y para muchos a un antiguo amor, siempre trae consigo una mezcla de sentimientos. ¿Habrá sido un momento incómodo? ¿Cálido? ¿Emocional para ella también? Los detalles son escasos, pero la fuerza de la imagen de Kerem llorando sugiere que la emoción fue unilateralmente potente en ese instante, o al menos, que su reacción fue la más visible. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama, son seres humanos con emociones complejas. Las relaciones que inician en el set a menudo se ven sometidas a una presión pública inmensa, y es difícil mantenerlas a flote cuando la vida real demanda su curso. La decisión de separarse, si es que hubo una separación formal en términos románticos, o simplemente el distanciamiento natural con el paso del tiempo, seguramente no fue fácil. Y ver a esa persona de nuevo después de tanto, puede desatar una serie de sentimientos que salen a la luz de forma inesperada. Este evento, independientemente de su naturaleza exacta, ha reavivado la pasión de los fans por la pareja Kerem y Hande. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de fotos antiguas, de vídeos nostálgicos y de teorías sobre el futuro. Algunos ven esto como una señal de que aún queda algo entre ellos, otros como un simple momento de reconocimiento entre dos personas que compartieron una parte importante de sus vidas. Lo cierto es que la conexión que crearon en Senkalkam dejó una marca imborrable, y la imagen de Kerem emocionándose al ver a Hande solo subraya la profundidad de ese impacto. Además, este tipo de noticias nos recuerda lo cíclico que puede ser el mundo del espectáculo. Las viejas parejas vuelven a cruzarse, las historias inacabadas parecen tener nuevos capítulos, y los fans, siempre ávidos de romance y drama, se aferran a cada indicio. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué significa esto para Kerem y Hande? ¿Fue un encuentro casual y efímero, o podría ser el inicio de una reconciliación, ya sea personal o profesional? Por ahora, solo podemos especular y esperar a que ellos mismos decidan compartir más detalles, si es que lo hacen. Lo que sí podemos asegurar es que Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre sensible y apasionado. No es ajeno a mostrar sus emociones, y si vio a Hande Erçel y las lágrimas brotaron, es porque esa conexión realmente significó algo importante para él. Imaginen la escena, un evento lleno de gente, cámaras, luces, y de repente sus ojos se cruzan con los de ella. Un flash de recuerdos, de momentos compartidos, de una etapa de vida que fue determinante para ambos. Es natural que la emoción lo embargue. Los seguidores más devotos de esta pareja, conocidos como Hande Keremists, o algo similar, están celebrando este momento como una confirmación de que la magia sigue intacta. Para ellos, cada indicio de acercamiento es motivo de alegría y esperanza. Y en cierto modo, es comprensible. Ver a dos personas que admiramos su talento y su química, reencontrarse de una manera tan emotiva, es algo que nos llena de ilusión, ¿verdad? Este evento también pone de manifiesto el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. Una imagen, un rumor, un breve vídeo capturado por un fan, puede convertirse en noticia mundial en cuestión de minutos. Y aunque a veces esto puede ser intrusivo, otras veces nos permite ser testigos de momentos que de otra manera, quedarían en la intimidad. Ahora bien, es crucial mantener un equilibrio. Si bien es emocionante especular y emocionarse con estas noticias, debemos recordar que la vida de estas personas es privada, y no debemos cruzar la línea del respeto. Lo que vemos en pantalla es a menudo una construcción, y la vida real tiene sus propias complejidades. Sin embargo, el hecho de que Kerem haya mostrado tal emoción al ver a Hande después de años de silencio es una prueba de que la conexión que tuvieron fue genuina y profunda. Podemos interpretar estas lágrimas no como una señal de arrepentimiento o de una ruptura dolorosa que aún no ha sanado, sino más bien como un homenaje a lo vivido, a la etapa que compartieron, a la persona que fue Hande en la vida de Kerem, y viceversa. Es la emoción de un reencuentro cargado de historia. En resumen, el titú.
Lar Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel tras años de silencio, no es solo un clickbait, parece ser la descripción de un momento genuino de profunda emoción. Un reencuentro inesperado después de un periodo de distancia que ha desatado recuerdos y sentimientos latentes. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkapm fue tan poderosa que trascendió la pantalla y dejó una huella imborrable en sus seguidores y, aparentemente, también en ellos mismos. Ver a Hande después de tanto tiempo debió haber sido un torbellino de emociones para Kerem, manifestándose en lágrimas, que en este contexto simbolizan la profundidad de la conexión y la importancia de la etapa que compartieron. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que este reencuentro es solo un momento emotivo sin mayor trascendencia, o ven en él una chispa de algo más? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, quizás en un proyecto diferente? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus sensaciones en la caja de comentarios, que siempre leo con muchísimo interés cada una de sus aportaciones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les mantuvo al borde del asiento y les hizo reflexionar, no olviden darle un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.